Compatriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos hoy, sábado 11, 7 de la noche, donde nos vestimos de gala de un orgullo extraordinario porque vamos a recibir aquí en nuestros estudios a través de esta conversación con Fran de Varona. Fran de Varona no necesita que yo le haga ningún introito, puesto de que es una persona con luces propias, una persona ultra conocido y que nos regala su tiempo en este momento para traernos luz de lo que está sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si usted es la primera vez que se encuentra aquí con nosotros, muchísimas gracias. Por favor, no pierda la oportunidad de suscribirse y lo más importante es compartir para que estos mensajes que nosotros les traemos a ustedes no se queden entre usted y nosotros, sino que esto escale pues a tantas personas que están siendo engañados y manipulados por las medias socialistas, comunistas que están dominando los entes públicos y los de las comunicaciones, y nosotros tenemos el deber pues de llevarle esta información a tantas personas como podamos. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y pasemos de una vez, sin más dilaciones, con Fran de Varona. Muchísimas gracias. Mis amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque, y ese nombre le viene al perilla con lo que está sucediendo al país. Mis amigos, nos llena de tremenda alegría y de verdad de prestigio poder tener con nosotros nuevamente a esta figura de este baluarte personaje como es Fran de Varona. Fran, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches y gracias por tenerme de nuevo en tu programa. Para mí es un honor, de verdad que sí. Para mí es un honor que me hayas invitado también. Mira, habría muchos temas que habría que tocar y sobre todo antes de comenzar quiero decirte que se te ve muy bien. Tú vienes de haber padecido un percance de salud y has salido pues, bastante honroso de ahí y te veo con todo el dinamismo de continuar esta lucha por defender los ideales que nosotros profesamos. De hecho, hay temas, como te dije, muchísimos temas que tocar, pero lo último más resaltante, como no que esto va a ser por encima de lo demás tiene el mismo valor, pero lo que está sucediendo en este mismo momento con prácticamente el acto de miedo, de terror, de lo que se le pueda catalogar a lo que ha hecho el pseudopresidente de esta nación con relación al apoyo a Israel, en la cual está en todas las noticias que un lote de armamentos que es producto del crédito que se aprobó en el Congreso de apoyo a Israel, pues el individuo tomó la decisión de no enviarlo y eso aparecemos debemos de ser el hazmerreír de todos los supuestos aliados de esta nación. Y imagínate tú, ¿qué lectura tú nos dirías de todo esto, Frank? Bueno, tenemos un presidente que es un traidor, obviamente. Él siempre ha apoyado a China comunista porque lo han comprado con dinero. Él preside una empresa criminal a nivel mundial donde ha cogido dinero de China comunista, de Ucrania, de Kazajstán, de Rumanía, de México. Y recibe dinero hasta los nietos. Mandan dinero para él, para el hijo, para el hermano, para los sobrinos, para los nietos. Algo inconcebible. El Congreso no ha querido hacer nada porque hay mayoría de 1 en la Cámara de Representantes y en el Senado, donde iría el juicio, tampoco tienen mayoría. Para votar a un presidente hay que tener 2/3 del Senado y no lo hay. Yo lo hubiera metido en impeachment de todas maneras porque se lo merece. Es un ladrón, es un traidor, pero lo que ha hecho ahora manda un mensaje horrible al mundo entero. Es abandonar a un aliado, el mejor que tenemos en el Medio Oriente. ¿Qué mensaje le da a nuestros aliados? ¿Se abandonó a Israel? ¿Por qué no abandonar a Taiwán? ¿Por qué no abandonar a las Filipinas? En otro conflicto vaya a abandonar. Entonces todos nuestros aliados tienen miedo ahora
vamos a tener que ser amigos de los chinos porque no podemos confiar que Estados Unidos nos va a defender, aunque haya un tratado de ayuda o lo que fuera, ¿no? Y si Putin invade Estonia, va a ceder algo también. Ah, no, Estonia era antes de Rusia, bueno, que se lo coja Rusia. No, o sea, lo que ha hecho él una barbaridad. Todos los republicanos están protestando. Ha habido varios senadores que quieren meterle un impeachment, que no va a funcionar porque están tan bravos. ¿Y qué pasó en estos últimos meses? Le estaban dando golpes a los republicanos en la Cámara, en el Senado. Apoyen millones a Ucrania, millones a Taiwán y millones a Israel. Y los republicanos querían darle dinero nada más que a Israel, solamente a ellos, porque Ucrania recibe 53 billones de la Unión Europea, que lo acaban de aprobar. Y le hemos dado ya cantidad, mucho más que los europeos. Y el conflicto es allá, no es en Europa, que lo tienen en las narices ellos. Nosotros no, está bastante lejos, no defendemos esta frontera de sur que están abiertos, que han entrado 12, 13 millones de ilegales, entre ellos terroristas islámicos. Y vamos ahora a defender la frontera de Ucrania, miles de millas de distancia. Y así todo, el Congreso republicano, con una mayoría de un voto, aprobó la ayuda a Israel y que entonces todos los demócratas apoyaron a los tres, ¿no? Dinero para Ucrania, dinero para Taiwán y dinero para Israel. ¿Cómo este presidente, que su propio partido ha aprobado ayuda a Israel, ahora él dice, no, ahora no le doy 3.500 bombas de esas de 200 o 300 libras cada uno que penetran los túneles? No, ahora no sé si se lo voy a dar. Entrevistan al secretario de Defensa, Lloyd Austin, y dice, todavía no hemos decidido si lo podemos hacer o no. ¿Cómo no has decidido si lo puedes hacer o no? Si el Congreso bipartidista aprobó la ley, ¿cómo el secretario de Defensa o este presidente cobarde, traidor, pro jamás, no le va a dar dinero? Es una cosa inconcebible, ¿no? Pero mira, si vamos a la historia, a ti te gusta mucho la historia, ¿no? Sí. Nuestro aliado fiel en la Segunda Guerra Mundial fue Chiang Kai-shek, que estaba luchando con 2 millones de japoneses todo el tiempo. Y tenía Mao Zedong luchando contra él también, los comunistas que querían meter comunismo en China. Así todo, Chiang Kai-shek de los años 30 y pico está luchando con los japoneses, que se cogieron Manchuria, que acabaron con los chinos, los japoneses mataron millones de chinos. Y al final de la guerra, ya se ganó la guerra con Japón y la guerra contra Alemania, manda Truman al secretario de Estado y le dice a Chiang Kai-shek, usted tiene que hacer un gobierno de coalición con Mao Zedong. Dijo, ¿cómo voy a hacer eso? Al traidor comunista que me está tratando, ¿cómo yo voy a tener un gobierno de coalición cuando me estaba atacando todos estos años? Pues entonces le hicieron un embargo de armas a nuestro fiel aliado, que luchó contra 2 millones de japoneses. Si no se hubieran cogido las Filipinas, hubieran matado a MacArthur, se hubieran cogido todo, porque oye, 2 millones que hubieran mandado los japoneses, 2 millones contra Australia. ¿Quién lo paraba? Imposible, ¿no? Ahí viene la primera traición, aguantamos embargo de armas y no le damos dinero a un aliado. Pero no pasó una sola vez. Pasó también con Batista. No es que yo quería a Batista, era un ejército corrupto, él era un dictador no tan malo como Fidel Castro, obviamente, había propiedad privada, la gente salía y entraba de Cuba, no había nada. Comparado con Batista es un niño, un bebito comparado con Fidel Castro, ¿no? Pero bueno, era un ejército bastante corrupto porque lo compraban con dinero para que no peleara. Y la mafia estaba ayudando a Fidel Castro, le vendía armamento, ¿no? Y Rusia lo estaba ayudando también porque querían Fidel Castro que tomara el poder en Cuba. Y entonces Batista en marzo 14 del 58 compró armas, era una tanqueta con ametralladora, era un avión que compró, o 2 o 3 aviones, y Eisenhower, un general de 5 estrellas, que sabía lo que estaba haciendo, vamos a declarar un embargo de armas contra Batista. Acabó con Batista y después le dijeron empaquete y vete. Y Batista dijo, yes sir. Le hubieran dicho a Batista, pon a Márquez Sterling, y lo hubiera puesto, deja que gane Márquez Sterling, que fundó la Constitución de 1940, que fue presidente, que era un político respetado en toda Cuba, antibatistiano, pro democracia. Y si hubiera ganado Márquez Sterling en noviembre del 58, Fidel Castro se tenía que bajar de la Sierra Maestra y decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Tengo 32 años.
me puedo postular para el Congreso, ¿no? Es todo lo que podía haber hecho. Y no se hizo. Entonces, como no le dijeron nada, le puso a Rivero Agüero, que es medio hermano de Contagüero, por cierto. Nuestro amigo Contagüero aquí de Miami, es el medio hermano de él. Y entonces gana Rivero Agüero y la revolución continuó. Y entonces le dicen a Batista, ahora te tienes que ir de Cuba porque no tienes el apoyo nuestro. Y por supuesto el embargo de armas fue como lo tumbaron, ¿no? Segunda vez que hace eso, ¿no? Tercera vez, Somoza estaba luchando con los sandinistas en Nicaragua. Había comprado armamento de Israel, venían los barcos con armamento para Somoza. Carter le mandó un mensaje a Israel, devuelve todos esos barcos y no le des nada a Somoza. Así que, y ahora con este hombre, exactamente igual. Aliados que abandonamos. Somoza era aliado de Estados Unidos, toda la vida fue aliado. Lo traicionamos, lo traicionó Carter. Y ahora traicionan a Bibi Netanyahu. 3.500 bombas que ya, inclusive que ya la había, ya se le iban a mandar, ahora vamos a aguantar, se lo mandamos, quizás no, quizás sí, vamos a ver lo que hacemos, así estamos. Fíjate, Frank, como tú dices que a mí me encanta lo que es la historia porque la mayoría de la gente adolece de recordar, o sea, se vive tanto el presente y la cantidad de información que llega futurista, pues inmediatamente opaca el querer dedicar un minuto para mirar atrás. A mí me encanta la historia porque el reflejo de la historia es lo que estamos viviendo en este momento. Y cuando tú haces juntar todos esos momentos donde los Estados Unidos a sus mejores aliados los bloquea y todo eso sale de la maraña china, el término que utilizamos los jugadores, la maraña china que existe en el Departamento de Estado, que son comunistas. Bueno, yo me imagino que cuando ellos entran todos los días habrá un cuadro de la hoz y el martillo y ellos se inclinan al entrar ahí, porque es una cueva de degenerados lo que están ahí. Entonces, la lectura de lo que estamos viendo, nosotros que creemos que estamos en un país que nos legaron los padres fundadores, con una constitución y tumbe que vivir y todo este cuestión, y cuando llegamos y ves que estás ahí, te dice, wow, estos tipos manipulan la acción a su santo y seña, y por eso yo me tilda mucha gente de pesimista de decir no, que Trump no va a ganar. No, Trump sí va a ganar porque el país dice que va a ganar, porque sí, el consenso tú lo ves en la calle todo el mundo. Pero estos tipos tienen tanto que perder y esos amarres tan grandes que tienen en el Departamento de Estado y por ahí para abajo, ¿verdad? Toda esa gente coludido, FBI, CIA, NSA, comparte todo ese abecedario. No se van a dejar quitar de ninguna manera y seguimos apostando a la ley. La ley sí debería ser, pero estos tipos tienen secuestrado al país con la ley. Así que el pesimismo, o digamos como me he intitulado, como el optimista frustrado que soy, veo que el camino para ir al 5 de enero, perdón, al 5 de noviembre, está todo lleno de espinas, como dice, el camino al cielo está todo lleno de espinas. Bueno, así el 5 de noviembre es el cielo de nosotros, políticos, y yo lo veo viciado. Así que tenía que ganar Trump con tantos millones y millones de votos que sería tan obvio que le robaron las elecciones y podía provocar una guerra civil, ¿no? Claro. Que es lo que quiere China, es lo que está haciendo China, interviniendo ahora con todas estas protestas de los estudiantes, que lo que están tratando de atacar el capitalismo en Estados Unidos y convertirnos en un país totalitario comunista. Es lo que está haciendo China, que le está dando dinero a todos estos grupos. Cuba también le está dando, vamos a entrar en detalle después de esos temas, pero ese es el problema que tenemos, ¿no? Trump va a ganar abrumadoramente en todas las encuestas, está arriba en los estados en juego, que hay siempre determina quién gana, ¿no? Estamos hablando de Pensilvania, Georgia, Arizona, Nuevo México, Michigan, y por eso él está haciendo todo lo que está haciendo, porque hay una rama del partido que es socialista ya y comunista, pero hay una rama de Hamas dentro del Partido Demócrata. Y entonces hay muchos musulmanes que lo están llamando genocidia porque no ataca más a Israel de lo que lo está atacando, y entonces ellos votan en Michigan, en Detroit, por ahí, y en Wisconsin. Y le están diciendo a él, no votamos por ti si tú no acabas con Israel. Así que por política y por ganar las elecciones, que acaben con Israel, jamás. No lo vamos a ayudar. Por política, para él ser reelecto presidente, este corrupto hombre. Y atrás de él tiene a Barack Hussein Obama, que es verdad, el que está
empujando esto, ¿no? Mi frustración, Fran, es que no hay duda de que Trump tiene todos los votos, pero para que los barra. El problema es que si ellos, y no es que yo lo inventé, también tú lo escuchas por ahí, si ellos siendo oposición hicieron lo que hicieron y se robaron la escalera y nos dejaron con la brocha, agarrado de la brocha, imagínate ahora que son gobiernos y donde Sí. están podridos del dinero que han malversado, robado a través de esas maniobras con Ucrania y comparsa. Entonces, Así es. ¿cuál es el futuro realmente? Es un estudio, simplemente seguirle rogando a Dios de verdad de que haya Hay que rezarle a Dios, eso lo acabas de decir, porque desgraciadamente las maquinitas que todas se arreglan, no ha habido ningún estado que la ha quitado. Ni aquí en la Florida, que tenemos mayoría en la Cámara, con un gran gobernador, aquí se puede ver cambiado a votos de papel, con tinta invisible. No se hizo. Mire que hemos rogado nosotros al gobernador actual, que es buenísimo, que lo haga. En Georgia, algo peor, el gobernador de Georgia se reúne en el consulado que tenía China comunista en Texas, en Houston, Texas, que después lo cerró Trump porque él estaba lleno de espías, y le compra 30,000 máquinas de dominio boarding system por 10 años para Georgia. Entonces, fíjate de casualidad, él gana abrumadoramente la reelección para gobernador. No, si tú eres un republicano y votas por Kemp porque él es republicano gobernador, ¿cómo tú no vas a votar por un senador republicano? Y vas a elegir un comunista que era tan malo que le pasó con la goma a la mujer por el pie. Un degenerado. Ese ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque las maquinitas de hacer trampas protegieron al que las compró, pero no al otro republicano que se estaba votando para senador. Es imposible que alguien no hubiera votado republicano para senador, republicano para gobernador. Así lo vemos, ¿no? Los que ayudan a las maquinitas, pues no tienen problema porque los reeligen de todas maneras. Yo tengo pánico, igual que tú, que vuelvan a hacer trampa. Pero la diferencia es que este viaje está ganando tan abrumadoramente y los republicanos están tratando de evitar que haya trampa en las elecciones, porque ya sabe que las ha habido antes. Estoy esperanzado que no ocurra eso, porque si eso ocurre, es el fin del mundo. El comunismo no solamente está aquí, se esparce por todo el mundo. Y viene también del World Economic Forum, que están todas las multinacionales nuestras, los bancos internacionales, que todos son perversos. Mira, Goldman Sachs está dando dinero a este grupo que vamos a hablar de él, dirigido por Manolo de los Santos, ¿no? Sí. Un dominicano comunista, yihadista, y Goldman Sachs le da dinero a ellos. Y por supuesto, Goldman Sachs está en el Foro Mundial Económico con China comunista metida ahí. Así que tenemos peligros por todas partes, ¿no? Inclusive que el World Economic Forum quiere cambiarnos las mentes y hacernos como robots, como si fuéramos esclavos. Cosas así horribles están planeando hacernos todos nosotros. Pero lo que está ocurriendo ahora es que Cuba comunista está ayudando a un grupo dirigido por este dominicano que tiene 35 años y que va a Cuba a los 17 años. Fíjate, a los 17 años va a Cuba con los Pastores de la Paz, que era un grupo comunista de negros pastores que eran todos comunistas y iban a Cuba. Él va con ese grupo a los 17 años, fíjate, porque muchos de ellos son de Nueva York, probablemente como era comunista los conoció y se murió con ellos. Cuando llega a Cuba, oye esto, estudia en Matanza de seminarista que le estaban enseñando la teología de liberación marxista. Allá va eso. Nunca se hizo seminarista porque prefirió ser lo que es ahora un agitador pagado a dinero, ¿no? Pero estudió ahí porque lo querían ya meter como de cura, ¿no? Evangélico, lo que fuera, protestante, católico, lo que fuera. Y eso es lo que es el Papa que tenemos, comunista, sí, apoya la teología marxista, la liberación. Esa teología de liberación marxista, esa católica, se creó en el edificio Lublanka del Kremlin en 1959 por Nikita Khrushchev, porque en ese momento Latinoamérica era 90% católica. Y Khrushchev dijo, vamos a penetrar la iglesia católica como han penetrado las otras iglesias protestantes igual. Han penetrado todos los comunistas, todas las iglesias. Y entonces si tenemos los curas católicos que van a trabajar y en vez de protegerlos, van a hacer a comunizar a lo que... Vos fíjate lo que hizo el Papa comunista, que va a Santa Cruz de la Sierra y ahí el boliviano que está en el poder
le da una cruz acrílica que lo hizo un jesuita, que lo mataron los militares en Bolivia porque estaba tratando de meter comunismo en Bolivia. Una cruz así de este tamaño y abajo una hoja de un martillo. Cuando llega al Vaticano le dicen al Papa, pero ¿cómo está traído esa cruz acrílica? No, eso es un arte de protesta, eso no es acrílico. Y ¿Sabes le qué? metieron una medalla Los comunistas, y esto lo digo en forma sarcástica, los comunistas hay que aplaudirlos porque ellos saben hacer su trabajo y lo hacen laboriosamente, hay que aplaudir por eso y da las lágrimas de caerlo porque los de aquí, bajo el cuento famoso del sueño americano, que no solamente la casa y el carro, no, y el barbecue del fin de semana y la tomadera de cerveza en amigo y todo eso está muy bonito, pero no hacemos nada para contrarrestar a esto que viene organizado. Tú ya me imaginas tú desde el año 59, cómo penetraron todas las iglesias y cómo han penetrado en todas las organizaciones, en las escuelas, en donde sea. Entonces, es algo terrible porque ha sido una infiltración masiva en las universidades. Bueno, lo estamos viendo. Las mejores universidades de Estados Unidos, que te cuesta $70,000, $80,000 mandar un hijo tuyo a estudiar, y lo que son fábricas de indoctrinamiento comunista, ideología de género, de los transgender. Eso es lo que enseña a los Ivy League University, que eso empezó en los años 30 con lo que llamaban el grupo de Frankfurt, que eran unos judíos que huyeron porque Hitler venía al poder. ¿Y a dónde creo que van? Primero fueron a Columbia University, fíjate qué casualidad, y después se han esparcido por todas las universidades. Y entonces, pero ahora lo terrible es que Cuba comunista está a la cabeza de todo lo que está pasando. Bueno, este grupo comunista le llaman el Foro del Pueblo. En inglés se llama The People's Forum. En inglés se llama la organización. Lo dirige este hombre de 35 años. A ver si no, la foto no sé si la tengo para enseñártela, pero bueno, este hombre, mira, aquí está la foto de él. Es un afroamericano que tiene un pelo que le llega al techo. No sé sí, si sí, lo he visto, sí lo he visto. aunque lo has visto la foto, para que no sepa quiénes son, lo vean. Se llama Manolo de los Santos. Este joven, 35 años, bastante joven comparado contigo. Tengo una hija de 50 y pico años. Yo, bueno, imagínate. Este hombre, tú sabes que en Cuba tenía la tricontinental, ¿te acuerdas de eso? Entrenaban a todos los comunistas de los tres continentes. Pues hay un grupo en Cuba que se llama el Instituto de Investigaciones Sociales de la Tricontinental. Bueno, él fue ahí, lo metieron ahí a él. Él escribe para periódicos comunistas como The People's Dispatch, The Monthly Review, The Counterpunch. Escribe en español, porque habla español, la jornada. Y también escribió un libro, Viviremos en Venezuela, con los discursos selectos de Hugo Chávez. Admira a Hugo Chávez enormemente. Ese libro lo publicó en el 2020. Después hizo otro libro, Los discursos selectos de Fidel Castro, publicado en el 2021. Puso un tercer libro, El socialismo, los discursos selectos de Hugo Chávez, 2023. Si tú has ido ya al website de él y lo has visto, él dice abiertamente que es comunista. Sí, sí. Y tiene, en su organización tiene como 3,000 personas activamente trabajando, ninguna de estudiantes. Y han penetrado todas las universidades para entrenar a los imbéciles, a estos tontos útiles. Un chiquito que lo ha entrenado en escuelas públicas con maestros comunistas, que han ido a la universidad, profesores comunistas, y de verdad son comunistas. Y hoy en CNN y se vuelve más comunista. Cualquier estación socialista que oiga, más comunistas porque no piensan, los han indoctrinado. Esas universidades son fábricas de indoctrinamiento comunista y de ideología de género, los transgender, todo, mutilar a los niños, cambiar el sexo desde que tienen 13, 14 años. Todo lo que está ocurriendo es horrible. Y Cuba comunista está en el medio de todo eso. China también. Fíjate que hay un millonario, billonario de China, que creo que es ciudadano americano, tiene un nombre americano y el apellido es Xinjiang. Ese hombre billonario de cosas de tecnología le ha dado a este grupo $12 millones. Goldman Sachs le ha dado dinero. Sabemos que el Open Society de George Soros, los hermanos Rockefeller, la fundación, el Carnegie Foundation, todos estos grupos que son de millonarios, pues están dándole dinero para que tumben al gobierno americano. Serán locos. No son locos, son comunistas. La familia entera de Rockefeller es una familia comunista, dirigido por este hombre que vivió hasta 103 años
David Rockefeller, que era el hombre más poderoso que teníamos aquí, ¿no? El globalista mayor que teníamos aquí, que estuvo en el Council of Foreign Relations, fundó el Bilderberg Group en 1954 con el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel, y había otro, el marido de la reina Juliana, que era un nazi, oye esto, un nazi también. En la Segunda Guerra Mundial funda el Bilderberg Group, después fundaron otro grupo más de 3 continentes. En fin, todos estos millonarios, ¿cómo es posible que sean comunistas? Bueno, porque yo creo que es el poder Claro. que no lo quieren soltar. Disfruta tus billones de dólares, deja a nosotros vivir aquí tranquilos. No, quiere meter comunismo en todo el mundo. Y esta administración, tú y yo le hemos dicho, antes que el propio presidente Donald Trump lo dijo. Tú y yo hemos siempre dicho, aquí hay comunismo en esta nación, y aquí hay que describir lo que existe aquí, que es un gobierno totalitario, destruyendo la Constitución de Estados Unidos, que nos quita la libertad de expresión, y que son comunistas fascistas. Nos acusan a nosotros de ser fascistas, los fascistas son ellos, Claro. tipo nazi, tipo Mussolini, fascismo. Las corporaciones que trabajan por el gobierno, las multinacionales, continúan. Los negocios pequeños los destruyen todos. Existen nada más, van a ser las grandes corporaciones que trabajan para el gobierno comunista, como Yo cuando veo todo corporaciones esto, con Hitler mira, y con Mussolini. cuando yo veo todo esto, yo simplemente veo a todas las personas que son optimistas y debo decirles, los respeto y de verdad quisiera ser yo el equivocado y que ustedes su optimismo lo lleven a donde ustedes desean que llegue. Pero ¿sabes qué? Permíteme decirte, si usted sigue creyendo de esa manera y usted no ve la realidad de lo que está pasando y simplemente se basa en que la ley es la que va a prevalecer cuando la ley está amarrada en este momento por estos venerados y que están esperando que Trump salga duro porque ahora todo el mundo está feliz porque la jueza cerró el caso y el otro que se va a caer porque aparentemente las pruebas que le presentaron al juez sobre las cuestiones de Mar-a-Lago no están correctas y pidieron disculpas. Y todo ese caso, no, pero es que estos tipos deben estar preparando ya 10, 20 casos más para seguirle cerrando el camino. Entonces, si la gente se mantiene en el optimismo y que Dios permita que sea ese optimismo el que gane per se sin que usted haga nada, no lo creo. Permítame decirle que se equivocó y tácheme o táchenos de que estemos pesimistas. No, mire, la edad de Fran, la edad que tengo yo y que tenemos nietos, yo he visto las imágenes de orgullo con la cual presenta Fran su nieto cuando tiene algún logro escolar, de deporte, etcétera, y resulta ser que está fajado aquí, acaba de salir de un acto de salud fuerte y aquí está fajado defendiendo. Sí, por supuesto, estamos defendiendo nuestros propios intereses familiares, pero es que la suma es que yo no voy a lograr el objetivo de defender mi familia ni Frank Leldel, sino todo el mundo se une de verdad a que tenemos que pelear contra ese veneno que es el comunismo. Y mira, una de las cosas que hay que hacer es tener voluntarios del Partido Republicano que vayan a todos los precintos de la nación y vigilar lo que se hace ahí. Esa es una. Es importantísimo eso. Oh. Y meterle demandas judiciales el Partido Republicano cada vez que hay el ballot harvesting, por ejemplo. ¿Por qué ellos quieren que entre 15 millones de personas? Aunque sean comunistas, aunque sean islamistas radicales, porque piensan que esos 15 millones van a votar. Y ya cuando tengan 15 millones más de votantes, se acabó la democracia aquí. Van a ganar sin trampa. Porque a todos ellos, cuando llegan, les dan una licencia para manejar. Cuando llega a California, a Oregón, a estado de Washington, que todos son demócratas, Illinois, le dan la licencia. Y entonces a todos los que tienen licencia, sin pedir la boleta, se la mandan. Cuidado si no nos metan un virus a última hora. Ah, mira, el virus otra vez, vamos a cerrarlo todo y todo el mundo vota por correo. Y en esos estados no han limpiado bien la lista de votantes. Tiene gente que se ha muerto, gente que se ha mudado, y cuando le mandan la boleta para que vote por correo, la persona no está en esa casa apartamento, llega un operativo demócrata que le pagan por las boletas falsas que coja y se aparece ahí y entrega 10,000 boletas y se las aceptan 10,000 boletas. Mira, aquí en la Florida, para que tú puedas votar así, mi mujer tuvo que votar por la mamá que está en silla de ruedas, llevó el voto de ella ahí frente nosotros votamos en Coral Way, la biblioteca de Coral Way, y tuvo que firmar ella que esta era la boleta de la madre,
que la madre estaba en silla de ruedas y se la aceptaron en la mano. Y una vez en la mano, vieron y la metieron ahí. Una votó. No puedes llevarte una Florida 10,000 boletas que te la vayan a aceptar. Pero estos estados violan todo. Si hay alguien que no recuerda y se quiere decir que lo que está diciendo Frank es falta, recuérdense que aquí en Hialeah hubo una historia de la famosa boletera, que fue el nombre que le pusieron, ¿te acuerdas? Sí. No recuerdo el nombre de ella, pero es su cartelito de boletera, porque ella iba por todos los homes, iba recogiendo los votos. ¿Sí? Ya tú sabes. Bueno, yo estuve trabajando a tiempo completo en la campaña de Trump del 2016. Me venían quejas a mí, quejas, que las personas que vivían en public housing, ¿no? En apartamentos que paga el gobierno, le decían, si usted no vota ahora por Hillary Clinton, lo vamos a sacar de aquí. Y la persona votaba y le daba el voto. Me lo contaban a mí, las barbaridades que ellos veían que estaban ocurriendo. O sea que aquí se hizo trampa también. Y así todo, Trump le fue bien en la Florida, pero ganó por 52, ganó por 60, 70%. Y le robaron tantos votos. Eso tiene que ser de Trump, que tiene que ganar con abrumadoramente, que por más votos le roben, todavía tenga suficiente para ser electo, ¿no? Frank, y rezarle a Dios que no se roben las elecciones. Y con tu permiso, nos quedan como 6 minutos y yo te voy a dejar en paz, me voy a callar para no interrumpirte. Entre ese final quiero que le honremos también honores a una persona que falleció del grupo tuyo de la Brigada 2506 y por supuesto en las personas que la historia olvida verdaderamente, pues nos corresponde a las personas que creemos en la historia pues recordarlo y respetarlo y de regir en los honores que se merece. Fran, muchísimas gracias a ti, mis amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar en estos programas con Fran, por lo menos uno a la semana para poder traer toda esta historia, porque Fran tiene mucha información que darnos. Fran, todo tuyo, muchísimas gracias. Bueno, tú sabes que todos los días se muere un brigadista por la edad, ¿no? Yo tenía 17 años y tengo ahora 80 años y 10 meses de nacido. Bueno, se murió una persona que yo quería mucho, que se llama Juan Suárez Rivas, le decíamos el Topo. Todo el mundo le decía el Topo Suárez Rivas. Entró igual que yo a los 17 años en la brigada. Tiene exactamente la edad que tengo yo. Y viene de una familia prestigiosa. Su padre era un senador del Partido Auténtico, muy querido, escribió libros también. Por supuesto, estuvo con Pío con Grau, igual que Tony Barona y todos los auténticos. Y él y su hermano Jorge fueron a pelear. Y Jorge murió ya, queda él vivo. Y él se casó 2 veces. Se casó una vez con una amiga mía de Camagüey. Y tuvo un montón de hijos con ella. Y después se divorciaron y él se volvió a casar. Y tiene otra viuda, ¿no? La segunda esposa de él. Y tiene como 6 o 7 hijos. Y acaba de fallecer de una embolia. Y toda la familia estuvo con él en el hospital ahí en los últimos días. Inclusive estaba, en este momento estaba sirviendo en la directiva de la brigada. Y él fue muy activo en la política. Toda su vida estuvo luchando por la libertad de Cuba. Estuvo en Europa mucho tiempo, con la Unión Europea, con los europeos ahí, tratando de, tú sabes, que no le den dinero a Cuba. Trabajó con Montaner en el Partido Liberal que tenía Montaner, que ya murió también. Y en fin, una gran persona, y sentí mucho la muerte de él, ¿no? Porque siempre, en de contra estudiamos juntos en la Universidad de la Florida. Estuvimos presos en Isle Pino, 7 meses sufriendo horriblemente. Estuvimos en el sanatorio, le llamaban sanatorio en el Castillo del Príncipe, que sacaron unos tuberculosos y nos metieron a nosotros ahí. El sanatorio, estuve conmigo ahí, y de contra estudiamos juntos en la Universidad de la Florida. Así que sentí mucho la muerte de él, pero desgraciadamente todos los días nos llega una nota de dolor. Por la edad, si yo tenía 17 años y él también, y tenemos ahora 80 y medio, imagínate si tú tenías 30 años en 1960, ¿qué edad tú tienes ahora, no? Bueno, y así todo, hay brigadistas que han vivido 100 años. Bueno, y 90 años, algunos, y muchos están dementes también. Claro, lo que nos queda es honrarlo, respetarlo y venerar el acto que ellos llevaron porque Cuba fuera libre, no se logró, estamos inmersos en esa situación, pero personas como esas necesita la historia tenerlos presentes y por eso los honramos. Algo bueno que hemos hecho es que hemos expandido el museo, hemos regalado como $2 millones. Vamos a tener el museo más moderno que existe en los Estados Unidos. Tú vas a entrar ahí, estás en la batalla de Vallejo Chino. Cuando entres ahí, es súper moderno. Se está construyendo ahora, por supuesto. Se demora como un año y medio para terminarlo.
Pero hemos luchado mucho buscando dinero de gente privada que ha dado dinero, del gobierno, el Estado nos ha dado, el condado también nos ha dado dinero, del condado de Miami-Dade que tenemos aquí. Y en fin, tenemos un museo muy bello que vamos a tener ahí. Bueno, el día de la Y inauguración también tenemos nuestros presente. hijos, nuestros nietos, que han creado una organización para cuando todos estemos muertos, o si estamos vivos, estamos dementes, nuestros hijos y nietos continúen con ese museo. Eso Ellos cobran hasta $100 para pertenecer al grupo de ellos. Nosotros cobramos $60 para estar entonces para pagar los gastos actuales. Así que nuestros nietos y nuestros hijos van a continuar con el legado de la brigada. Nunca va a terminar. Manuel, Frank, no hay para más. Estamos en el compromiso. Nos ponemos de acuerdo pues, por línea de teléfono para programar esto, aunque sea una vez a la semana. Importantísimo traer esta información que tú nos tienes. Muchísimas gracias a ti, Frank. De verdad lo aprecio y me alegro que estés pues remejorado para continuar la guerra. Estoy regular, pero ahí vamos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por la entrevista. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streamed